En una tranquila escuela, una injusticia pública dejó a la joven Kyla Johnson en el centro de todas las miradas, atrapada en un momento de tensión que nadie olvidaría. El oficial Moore, con su autoridad rígida y fría, parecía decidido a imponer su control sin medida ni compasión. Pero la llegada inesperada de Michelle Johnson, acompañada de una presencia imposible de ignorar, cambió el rumbo en un instante, y solo escuchen cómo este encuentro dio un giro impactante, y porque la justicia, al final, El pasillo de la escuela estaba sumido en un silencio extraño, casi antinatural, roto solo por el eco metálico de pasos que resonaban contra el suelo de mármol. El aire parecía más denso de lo habitual, como si algo invisible hubiese cubierto las paredes. La luz del mediodía entraba a través de las ventanas altas, dibujando largas franjas doradas que se mezclaban con sombras alargadas. En medio de ese juego de luz y penumbra, una libreta cayó abierta al suelo. Sus hojas se agitaron con un susurro débil, como si intentaran resguardar un secreto que no debía ser visto. A pocos metros, Kyla Johnson, una estudiante de 14 años, permanecía inmóvil. Su uniforme estaba perfectamente ordenado, el cuello de la blusa bien abotonado, y su cabello, recogido en trenzas finas, caía sobre sus hombros con precisión meticulosa. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y asombro y su respiración era corta, como si temiera romper el silencio que se había apoderado del lugar. A su alrededor, un pequeño grupo de compañeros se había detenido, formando una media luna involuntaria. Algunos levantaban sus teléfonos, con las cámaras ya activas, mientras otros se limitaban a observar, atrapados entre la incredulidad y el temor de intervenir. Sus rostros estaban tensos, sus manos inmóviles, como si supieran que cualquier movimiento podría alterar el frágil equilibrio de aquel instante. En el centro de la escena, el oficial Moore imponía su figura, su uniforme impecable. El brillo metálico de la insignia en el pecho y la rigidez en su postura proyectaban una autoridad que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. Sin embargo, su tono firme cortaba el aire con cada palabra, llenando el pasillo de una tensión invisible, como si el oxígeno se escapara lentamente del lugar. Los segundos se alargaban hasta parecer minutos. Un murmullo casi inaudible comenzó a recorrer el grupo de estudiantes, pero se apagó de inmediato, tragado por el peso del momento. El sonido distante de una campana, en algún rincón del edificio, no fue suficiente para romper la quietud. La escena había atrapado a todos, y el pasillo se convirtió en un escenario donde cada respiración, cada mirada y cada detalle quedaban grabados en la memoria de quienes estaban allí. Kyla permanecía quieta, como si sus pies estuvieran anclados al suelo, atrapada en un instante que parecía no tener final. El pasillo, normalmente lleno de voces, risas y pasos apresurados, se había convertido en un espacio suspendido en el tiempo. Solo se escuchaba el leve roce del papel al deslizarse sobre el mármol, cuando ella se agachó para recoger las hojas de su libreta. Cada página caía en sus manos con un sonido casi imperceptible, y aún así, en aquel silencio, parecía amplificarse. Sus dedos se movían despacio, con una delicadeza que contrastaba con la tensión que dominaba el ambiente. Las hojas tenían esquinas dobladas y manchas de polvo, como si el suelo se negara a devolverlas intactas. Su respiración era breve y entrecortada, controlada a la fuerza. En sus pensamientos resonaban las frases que su madre le repetía desde que era pequeña. No dejes que te hagan perder el control, Kyla. Respira y mantente firme. Aferrarse a esas palabras era como sostenerse de una cuerda invisible mientras todo alrededor parecía desmoronarse. El oficial Moore, con su uniforme impecable y la insignia reluciendo bajo la luz, permanecía a escasos pasos de ella. No se movía, no gesticulaba en exceso, pero su sola presencia llenaba el pasillo de una tensión casi física. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo, como una frontera que nadie se atrevía a cruzar. La rigidez de su postura, la expresión cerrada en su rostro y la forma en que observaba cada movimiento de Kyla transmitían un mensaje silencioso. Él controlaba ese espacio. Los estudiantes, agrupados a cierta distancia, eran testigos involuntarios. Jason, uno de los compañeros más cercanos de Kyla, mantenía los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se volvían pálidos. Dio un paso hacia adelante, pero lo detuvo el leve movimiento de cabeza de un amigo que, con solo mirarlo, le recordó el riesgo de intervenir. Esa lucha interna entre el impulso de actuar y el miedo a las consecuencias era evidente en su mirada.
Varios teléfonos móviles estaban alzados, grabando discretamente, aunque algunos temblaban en manos que no podían ocultar la tensión. Otros estudiantes optaban por apartar la vista, fingiendo interés en cualquier otra cosa, como si ignorar la escena les permitiera no cargar con el peso de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la incomodidad flotaba en el aire como una nube densa, difícil de respirar. El murmullo breve que recorrió el grupo desapareció tan rápido como había surgido, tragado por un silencio espeso. Incluso los sonidos habituales del edificio, el zumbido de las luces, el golpeteo de una puerta distante, parecían haberse atenuado. Cada segundo se estiraba como un hilo frágil a punto de romperse. En medio de ese escenario, la figura de Kayla parecía más pequeña que nunca, y a la vez, más visible que en cualquier otro momento de su vida. No era solo una estudiante en un pasillo, era el centro de todas las miradas, el punto exacto donde convergían el silencio, la tensión y una sensación de injusticia que nadie podía nombrar en voz alta. El silencio denso del pasillo se quebró con un sonido distinto al que todos estaban acostumbrados, un golpeteo firme, preciso, casi hipnótico. Eran tacones, acercándose desde el extremo opuesto, marcando un ritmo constante que resonaba en las paredes como un metrónomo de autoridad. Y no había prisa en ese andar, pero cada paso transmitía la certeza de que quien se aproximaba sabía exactamente dónde debía estar y qué debía hacer. Las cabezas comenzaron a girar una tras otra, como si una corriente invisible recorriera a los estudiantes. El eco se hacía más fuerte y más cercano, hasta que, desde la luz que inundaba la entrada principal, surgió la silueta de una mujer. Michelle Johnson avanzaba con la elegancia de alguien que no necesitaba imponerse a gritos para hacerse notar. Su traje oscuro estaba perfectamente ajustado, su cabello recogido con precisión y su mirada se mantenía fija, sin desviarse ni un instante del punto al que se dirigía. Tras ella, dos hombres vestidos de manera impecable avanzaban en silencio. Sus movimientos eran sincronizados, sus miradas escaneaban cada rincón del pasillo con una atención profesional. Pequeños dispositivos brillaban discretamente en sus oídos. No pronunciaban palabra, pero su sola presencia hacía que los estudiantes se apartaran instintivamente. Abriendo un pasillo natural que conduce al centro de la escena, Kayla, todavía encorvada mientras recogía las hojas de su libreta, levantó la vista al escuchar los pasos. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y en ese instante una oleada de alivio, casi imperceptible, suavizó la tensión en sus hombros. No sonrió, pero la expresión en su rostro cambió, como si de pronto hubiera encontrado un punto de apoyo en medio de un terreno inestable. Michelle se detuvo a apenas 1 metro de su hija y giró lentamente hacia el oficial Moore. El aire pareció cambiar de densidad. La sensación de dominio que hasta entonces irradiaba el agente comenzó a disolverse, reemplazada por una calma tensa que venía de ella. Su mirada no era agresiva, pero sí implacable, y tenía el peso de quien no estaba allí para negociar. «Retírese», dijo Michelle, con voz clara, pausada y controlada. No fue necesario elevar el volumen. Cada sílaba estaba cargada de la certeza de que sería obedecida. Moore frunció el ceño e intentó articular una respuesta, pero no llegó a terminarla. Michelle levantó una mano con un gesto breve, apenas un movimiento, y uno de los hombres que la acompañaban dio un paso al frente. De su bolsillo extrajo una pequeña cartera negra que al abrir se dejó ver una insignia brillante. El reflejo metálico se proyectó en la pared más cercana, y varios estudiantes contuvieron el aliento. El pasillo entero se quedó inmóvil. Nadie hablaba, nadie se movía. La tensión que antes giraba en torno a Kayla se desplazó hacia otro punto. El oficial, que ahora parecía más pequeño frente a la mujer y sus acompañantes. En ese momento, todos entendieron que la situación había cambiado por completo y que el control ya no estaba en las manos de Moore. El oficial Moore permanecía inmóvil, como si no supiera qué hacer a continuación. La insignia que uno de los acompañantes de Michelle había mostrado seguía reflejando la luz, proyectando destellos en las paredes blancas del pasillo. El murmullo contenido de algunos estudiantes se desvaneció por completo. Ahora todos observaban en silencio, pendientes de cada gesto, de cada respiración. Michelle no necesitaba levantar la voz para dominar la escena. Su postura, perfectamente erguida, transmitía control absoluto. Sus ojos no se apartaban de la gente, y en su mirada no había enfado desbordado, sino algo más firme. Una certeza inquebrantable de que estaba en el lugar correcto y en el momento exacto. La conversación ha terminado,
pronunció, con la calma de quien no espera réplica. Uno de los hombres que le acompañaban comenzó a recorrer el pasillo, acercándose a los estudiantes que grababan la escena. Les pedía con voz tranquila que enviaran el material para incorporarlo a un informe oficial. Nadie se resistió. Al contrario, algunos lo hicieron con rapidez, como si quisieran formar parte de lo que estaba ocurriendo. Moore, que hasta hacía unos minutos proyectaba una autoridad incuestionable, ahora parecía atrapado en una situación que no podía revertir. Dio un paso atrás, y ese solo movimiento provocó un cambio en el aire. Varios estudiantes intercambiaron miradas rápidas, algunas con una ligera chispa de satisfacción. No hubo risas abiertas, pero sí sonrisas discretas, casi invisibles, como si en el silencio se compartiera un pensamiento común. El poder había cambiado de lado. Kayla permanecía junto a su madre, observando todo en silencio. Sus manos ya no temblaban. Sentía que el peso que llevaba sobre los hombros se había reducido, como si la sola presencia de Michelle hubiera puesto un escudo invisible entre ella y todo lo demás. Los dos hombres de traje se colocaron detrás de Michelle, formando una línea impecable. La escena, vista desde fuera, tenía una composición que hablaba por sí misma. La hija protegida en el centro, la madre como figura de control y autoridad, y el antagonista reducido a un espectador obligado. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, Michelle hizo un pequeño gesto con la cabeza y Moore se apartó definitivamente, cediendo el espacio. El pasillo volvió a llenarse de aire, como si hasta entonces todos hubieran estado conteniendo la respiración. El pasillo, que minutos antes parecía un lugar estrecho y asfixiante, ahora se sentía amplio, como si el aire hubiese vuelto a circular libremente. El eco de los pasos de Moore alejándose resonó durante unos segundos, hasta desaparecer del todo. Con él, se desvaneció también esa presión invisible que había mantenido a todos en silencio. El ambiente se llenó de una mezcla de alivio y expectación. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero las miradas lo decían todo. Michelle permanecía junto a Kayla, sin soltarle el brazo. No había gestos dramáticos ni abrazos exagerados, solo una cercanía tranquila y firme que transmitía más seguridad que cualquier palabra. Su hija la miró de reojo, como queriendo asegurarse de que realmente estaba Ali, y Michelle respondió con un leve asentimiento, suficiente para confirmar que el control ya no estaba en otras manos. Los dos hombres de traje comenzaron a moverse de nuevo. Uno de ellos revisaba cuidadosamente los videos que había recibido de los estudiantes, mientras el otro tomaba notas en una carpeta negra. La meticulosidad de sus acciones daba la sensación de que nada quedaría al azar, de que cada segundo de lo ocurrido estaba siendo registrado con precisión. En un rincón, Jason observaba en silencio. Sus manos, que antes estaban tensas, ahora descansaban abiertas a los lados de su cuerpo. Había querido actuar, pero comprendía que el momento que acababa de presenciar tenía un peso mucho mayor que cualquier gesto impulsivo que pudiera haber hecho. Su mirada se cruzó con la de Kayla, y aunque ninguno habló, un entendimiento tácito se formó entre ellos. Aquello no quedaría en el olvido. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a dispersarse, pero lo hicieron con pasos más lentos de lo normal, como si no quisieran perderse ningún detalle antes de marcharse. Algunos miraban a Kayla con respeto, otros con una mezcla de curiosidad y admiración. Las pantallas de los teléfonos brillaban, mostrando fragmentos del video que ya se empezaban a compartir en redes sociales. Michelle, antes de girar hacia la salida, lanzó una última mirada al pasillo. Era una observación breve pero abarcadora, como si evaluara el lugar donde todo había ocurrido y confirmara para sí misma que el episodio estaba bajo control. Luego, con un suave impulso, guió a su hija hacia adelante. Mientras caminaban hacia la luz que entraba desde la puerta principal, Kayla sintió algo nuevo. Ya no era solo alivio, sino una sensación creciente de fuerza interior. Sabía que las imágenes de ese día se difundirían, que habría conversaciones, que se harían preguntas y que se pedirían explicaciones. Pero lo más importante era que, en ese momento, no estaba sola. Al cruzar el umbral, el aire exterior la envolvió, más fresco y abierto que el que había sentido en todo el día. A su lado, Michelle mantenía el mismo paso firme con el que había entrado, y sus acompañantes creaban la formación. La escena, vista desde fuera, parecía el cierre perfecto de una historia en la que la balanza se había inclinado hacia el lado correcto. Y aunque Kayla sabía que aquello era solo el inicio de un proceso más largo, también comprendía que había aprendido algo esencial. Incluso en los momentos más difíciles,
la verdad y la